La epopeya de Frank Herbert, uno de los tres pilares de la ciencia ficción moderna, una obra que por mucho tiempo se catalogaba como inadaptable por su complejidad narrativa y por sus fallidos intentos en el pasado. Pero, en esta nueva década, lo que se creía imposible ya no lo es más, probando que si las personas correctas están en el proyecto, se pueden trasladar estas narrativas a otros medios con éxito. Ahora, bajo la visión de Denis Villeneuve, se volvió a traer a Dune de nuevo a la gran pantalla, con un enorme éxito. Pero, ¿por qué? ¿Qué hizo esta adaptación que otras no? Hablar de este tema es algo que despierta pasiones encontradas a muchas personas. Porque, ¿qué exactamente es una adaptación? Pues, según la definición de la palabra, es una serie de cambios que se realizan a una historia para trasladar una narrativa a otro medio. Esto es una práctica que la industria del entretenimiento ha llevado a cabo por mucho tiempo. ¿Por qué? Por plata. Obvio es por plata, porque es más fácil adaptar una historia preexistente que inventar algo desde cero. Además que la obra original se beneficia porque es su oportunidad de llegar a más público. Sin embargo, a este proceso tiene varios desafíos como las limitantes técnicas, las opciones estéticas e incluso la interpretación personal de los realizadores. Existen 4 tipos de adaptación: la ilustrativa, que es literalmente copiar y pegar; la transpositiva, que es mantener los elementos más importantes de la historia, o como diría Miguel Ojara, los eventos canónicos, realizando los cambios necesarios para adecuarlo al nuevo medio; el interpretativo, que se basa más en la visión personal de los realizadores, que no necesariamente toma todos los elementos de la obra original buscando crear su propia versión; y la libre, que eso ya más bien roza la inspiración, es tomar los elementos de la historia pero no basándose en dicha obra. ¿Cómo saber cuando una adaptación es buena o no? Pues esa respuesta la dejaremos para más adelante. Antes de hablar de la versión de Villeneuve, tenemos que hacer un pequeño repaso a los intentos anteriores. La primera que hay que mencionar es la que iba a ser la adaptación de Alejandro Jodorowsky, una película que era demasiado ambiciosa para la época, pero sabiendo más al respecto del proyecto y lo que este pretendía hacer, creo que su cancelación fue lo mejor. Digamos que era muy alocada para que pudiera funcionar. Después estuvo la adaptación de David Lynch, que fue una producción bastante problemática hasta el punto que el propio Lynch, que en paz descanse, terminó aborreciendo la película. Esta, en mi criterio, es bastante meh. Si bien hay muchas cosas muy resaltantes de la misma, como el tema de los vestuarios y sobre todo los gusanos de arena, que hasta el día de hoy puedo decir que han envejecido bastante bien, e incluso hay algunas partes que son más fieles al libro que las nuevas películas. Sin embargo, de lo que más sufre esta película es comprimir mucho la historia del libro, sobre todo en la segunda mitad del filme. Y de paso que el propio director tomó ciertas libertades por propia iniciativa que en lo personal siento que no le ha hecho un favor a la historia. Por último está la miniserie de sci-fi Dune, la leyenda, de John Harrison, de 3 episodios que hasta la llegada de Villeneuve podríamos decir que la versión más completa hasta ese entonces. Sin embargo, y pese a las buenas intenciones, las limitantes presupuestarias impidieron que plasmara toda la magnitud del libro de una forma visualmente convincente. Como dato curioso, John Harrison fue productor ejecutivo de las últimas películas de Villeneuve. Pero, hablando de nuevo de Villeneuve, esta no es la primera vez que el director trabaja en el género de la ciencia ficción. Es más bien uno de los directores más prolijos del medio, mostrando su habilidad con Arrival, una película que nos habla de la importancia de la comunicación y que con su modesto presupuesto logró un gran éxito, y trabajando por primera vez en una franquicia con Blade Runner 2049, teniendo un gran reconocimiento, pero lamentablemente no logrando un gran éxito en taquilla. Pero ese prestigio que consiguió fue suficiente para ser buscado por Legendary Pictures para capitanear la nueva adaptación de la obra de Herbert para la pantalla grande. Y esta le fue. Todo lo que marcó la ambición de este proyecto en particular es partir la adaptación en dos,
para abarcar toda la historia del libro. Esto en sí no es nuevo. David Lynch propuso esto en su momento, pero el estudio se lo negó. Esta práctica tuvo su auge a principios de los 2010, siendo un recurso para alargar la rentabilidad de una saga, como era Harry Potter, los Juegos del Hambre y Crepúsculo. Sin embargo, esto de partir películas en dos es una práctica que se popularizó gracias a esta película, y que otras han seguido dicho esquema. Aunque esto también fue un gran riesgo, ya que no lo dejaron filmar las dos partes al mismo tiempo, sino que solo le permitieron filmar la parte 1 y si esta tenía éxito seguían con la 2. O sea, de haber fracasado la primera parte hubiéramos tenido una adaptación bien producida, pero incompleta en muchos aspectos, incluso más porque se estrenó en el primer año post pandemia. Por suerte vivimos en la línea de tiempo donde la primera parte logró ser rentable. De entrada, una decisión inteligente que se tomó es la creación de varias escenas originales que sirven más como una introducción a la película y su universo, algo que falló en la película de David Lynch, ya que te lo introducían todo a través de un monólogo bastante agresivo. La primera escena del desayuno de Paul y Jessica nos sirve para introducir el poder de la voz, que será relevante para más adelante, aparte de ya introducir su entrenamiento como Bene Gesserit e incluso las visiones que Paul tendrá. Desde aquí podemos vislumbrar la fría relación entre ellos, a simple vista no habiendo una conexión afectiva que esperaríamos de una madre con su hijo, sino más bien de un tutor y su maestro, incluso físicamente mostrando un distanciamiento constante entre ellos. Lo siguiente es el momento que se entrega a Arrakis a la casa Atreides, mostrando el panorama político del imperio presentado en el sistema de casas feudales, pero incluso más importante aún es un factor tan crucial para el desarrollo de Paul Atreides, nuestro protagonista, su relación con el duque Leto, que la caracterización del duque de Caladan es muy acertada porque del lado político nos muestra su capacidad estratégica con la idea de unirse con los Fremen para conocer su territorio en el desierto, pero también del lado familiar nos muestra lo contrario, que es la relación con su hijo, que a diferencia de su madre nos muestra una enorme afectividad entre los dos, lo cual será uno de los puntos de inflexión que tendrá nuestro protagonista. ¿Y si tu respuesta es no? Seguirá siendo lo único que yo siempre necesité. Mi hijo. Esta es una libertad que se tomaron bastante acertada, ya que en el libro original no tiene una introducción amigable al espectador. Es tan así que en el libro cuenta con una bibliografía para cada palabra usada dentro del universo de Dune. En la película, si bien no te explican cada palabra que usan, nos da la introducción más que apropiada al universo junto a las bases narrativas que guiarán la historia. Incluso el hecho de que nos introdujera con anticipación la voz, porque en el libro no es introducida hasta más avanzada la historia con una demostración sobresaliente, ya que en el libro Jessica usa la voz con Howard Thorfir, demostrando a nosotros como lectores el gran poder de la misma y lo aterrador que puede llegar a ser una Bene Gesserit. Sin embargo, pese a que esta presentación a mi parecer está mucho mejor, entiendo el por qué optaron cambiarla, ya que esta presentación es parte de una subtrama que la película descartó por completo. Aunque también siento que es una lástima, ya que el aspecto político también es bastante descartado. Continúa ahora sí el verdadero inicio de la historia, que es donde inicia el libro, la prueba que le hacen a Paul. Según mi interpretación, el inicio es uno de los mejores, ya que sirve perfectamente como un foreshadowing sutil de cómo terminará la historia, con la oscuridad rodeando la escenografía, marcando la inquietud como espectador, porque todo está cubierto por sombras, alimentando la atención por lo desconocido, teniendo su debut la reverenda madre. La prueba con el Gun Jabbar es una prueba de qué tan consciente es una persona, ya que según esta prueba el dolor desvela si eres un humano o un animal, ya que el animal sería capaz de rascar su pata por el dolor, pero un verdadero humano sería capaz de canalizar ese dolor teniendo todo el poder de la mente. Sin embargo, a mi interpretación personal, la prueba también es un símbolo del camino de Paul recorrerá en el trayecto de la historia, la caja simbolizando el destino y el dolor de todo lo que tendrá que pasar. Pero, en lugar de desmoronarse por esto, mira con determinación el rostro de la reverenda madre, mirando su destino. Incluso tengo que destacar cómo la fachada de Jessica se rompe, mostrando un momento genuino de preocupación maternal. Esto solo notándose por la actuación junto al lenguaje corporal con algo tan sutil como el toque del vientre, un gesto relacionado a la maternidad. Todo para desvelar la verdad. Paul es el
Kwisatz Haderach, la cúspide del programa genético de las Bene Gesserit que se adelantó por una generación. La siguiente secuencia es la presentación de los Harkonnen, hablando de cómo son representados, le da una identidad visual bastante marcada en esta adaptación, con sus tonos grises y oscuros, todo para despejarlos de cualquier rasgo de humanidad, un detalle que será importante más adelante. Incluso el breve vistazo que tenemos a Giadi Prime nos sirve para tener un contraste con Caladan, el planeta natal de los Atreides, que mientras uno tiene grandes océanos cubiertos por una rica vegetación, en el mundo natal de los Harkonnen es cubierto de pura industrialización fría y estéril, algo más remarcado por la relación tan conflictiva que tiene el universo de Dune contra la maquinaria e incluso la propia IA. Como son representados los miembros también es un gran acierto, con la bestia Rava mostrando lo intimidante guerrero que es, pero sobre todo un aplauso a la caracterización del varón Vladimir Harkonnen, la repugnancia que el personaje tiene que transmitir, dando un genuino asco al verlo. Lo acertado de la caracterización es vislumbrar el hecho de cómo los Harkonnen solo les interesa explotar el melenaje, aunque un cambio respecto a esta escena en el libro que me llamó la atención es que se supone que en esta escena en lugar de la bestia Rava está el debut de Fake Rauta, que justamente en el libro es para que el varón instruya a su sobrino para tomar su lugar. Además que aquí revelan un importante detalle que en la película se omite. Y aclarando este punto diré el detalle que para mí bajó un poco la película respecto a la translación del libro a la gran pantalla, que es representado en el personaje del Dr. Yue. Villeneuve enfatiza el aspecto de épica de la obra de Herbert, pero a la vez deja de lado el aspecto de thriller político. Es abandonado en gran parte, lo cual caracteriza al libro original y a toda la saga, claro, a mi manera de ver, ya que desde temprano en el libro se nos revela la traición de Yue. Desde ahí se maneja una tensión constante para ver cuándo es que se va a efectuar dicha traición. Esta trama tenía varias repercusiones de que resonaban por gran parte de la historia. La traición de Yue es bastante introspectiva, sus arrepentimientos, dudas, desesperación e incluso uno de mis capítulos favoritos es cuando tiene una conversación bastante íntima con la dama Jessica, mostrando la amistad y confianza entre ellos como sus emociones al mudarse a Arrakis. Pero vamos un poco más allá. En la escena del buscador y cazador, la ama de llaves revela que hay un traidor, lo cual lleva a una red de intriga y sospechas que incluso hace que Jessica sea señalada para perjudicarla. Si bien esta omisión fue bien manejada para que no se sintiera su ausencia, al mismo tiempo para mí esto provoca que pierda cierto peso la narrativa en comparación. Tampoco me queda claro por qué se descartó. Asumiré que es por el tiempo, pero no puedo evitar pensar que de haberse incluido se hubieran ahorrado una de las críticas que se hicieron en su momento, de que la película era muy pesada. Y esto agregaría el elemento de tensión que hubiera logrado más retención de las audiencias casuales. También este drama es importante para construir el clímax de la caída de la casa Atreides. Otro momento que me gustaría destacar es la presentación de Liet Kynes, el planetóloga de Arrakis, que es en sospechar de la naturaleza mesiánica de Paul. Lo que hay que señalar de esta secuencia es la presentación de uno de los elementos más emblemáticos de la saga, los gusanos de arena, que madre mía, este debe ser uno de los mejores trabajos de efectos visuales de la década, que muestra el poder y la magnitud de la criatura. Aunque esto sirve para recalcar la bondad de Leto al elegir salvar a sus hombres antes de la maquinaria y la especia, lo cual genera la empatía de Kiet admitiendo desde sus adentros que le agrada el duque y lo que va a servir para más adelante. Aunque claro, en la película no queda tan claro. Después sigue el momento que marca para mí toda la primera parte, la caída de la casa Atreides. Todo en la oscuridad de la noche, como algo oculto, sucio, rápido. Ocurre el momento, la traición de Yue, que no me voy a repetir, a volver a decir lo que dije, solo me limitaré a decir que en la película es muy gratuito, pero dejando eso de lado, este es un evento bastante bien representado de gran manera, ya que todo ocurre en la noche, en la oscuridad, como si todo fuera un secreto que no debe salir a la luz, solo iluminado con el fuego de la destrucción absoluta, mostrando el caos y la confusión del asedio. El momento de la cena del varón y el duque, siendo este último desnudado para buscar su humillación, el duque finalmente cumple su promesa con Yue. Después hay un detalle de la película que marcó constantemente y tiene su resolución con el final de Leto,
la cabeza del toro, el representante del duque anterior, el padre de Leto y abuelo de Paul. Durante toda la película su figura está allí desde el mero inicio, con la forma de un torero, que por lo que subtextualmente nos da a entender la película murió de esa forma, ahorrándose las explicaciones más explícitas del libro. Durante ciertos diálogos y párrafos se nos permite armar cierto perfil de él, pero nos enfocaremos de la visión de Jessica y del propio Leto. La primera no oculta en ningún momento su desagrado por el viejo duque. Según sus palabras, como se da a entender, ella culpa los atributos que Leto valora de sí mismo. La cabeza entonces es un recordatorio de su mortalidad, lo que asusta a Jessica por perder a su duque, mientras que Leto encuentra en eso su propia fuerza, su mortalidad. Porque si lo piensas un poco, ir a Arrakis no es una acción tan distinta a una corrida de toros. Me explico. Todos los miembros Atreides eran conscientes de que aceptar ir a Arrakis los pondría en el punto de mira, ya que lo pondría en una posición comprometedora contra el mismo emperador, incluso ya sospechando de la traición. Así como el viejo duque era consciente del peligro que representaba el toro, y con eso en cuenta tanto Leto como su padre corrieron el riesgo pensando que podrían salir invictos, pero al final los cuernos del toro lo atravesaron, pero al menos Leto con su último aliento de vida logró asesinar a ese toro, o al menos lo intentó. Ahora, volviendo con el momento de Paul y Jessica es considerablemente distinto al libro. Mientras que en la película Paul es agobiado por las decisiones de la yihad que él mismo va a provocar y le recrimina a su madre por haber creado un monstruo y quiebra en llanto por el deceso de su padre, mientras que en el libro, si bien las visiones y la recriminación sucedan, quien se quiebra en llanto es Jessica, cuando su hijo confiesa que Leto, pese a todo lo que decían, él jamás dudó de ella en ningún momento y que su mayor lamento fue no haberla hecho su esposa. Paul, por su parte, queda resentido por ser incapaz de esto y que su mente no pare de hacer cálculos por su educación como Mentat, algo que también en la película omite. Aunque pese a esto es un cambio que en realidad funciona muy bien para la narrativa de la película, porque es una demostración de la evolución de Paul. Cuando es secuestrado se muestra como alguien impotente, con un tono verde predominante. Este color es representado al viejo Paul Atreides, el que se crió en Caladan, para después pasar a la escena donde junto a Jessica se entera de la muerte de su padre, donde la iluminación es amarilla, que no es casualidad. ¿Qué otras escenas usan ese intenso color amarillo? Exacto, las visiones de Paul. Se busca indicar que las visiones del futuro están siendo encaminadas y después de este último llanto de desahogo, que viene la escena donde Paul se convierte en el nuevo duque de la casa Atreides, que está iluminada de un intenso rojo, otro color que vemos en las visiones. Aquí ya el camino fue tomado. El rojo en el lenguaje del color sirve para representar la ira y la violencia. Aquí se marca el camino de Paul que lo llevará a la guerra santa en su nombre, con un único motivo: venganza. Ahora, lo que sigue a continuación fue una decisión que, a decir verdad, no me convenció en su momento y sigue sin convencerme demasiado. Verán, cuando anunciaron que la adaptación abarcaría 2 películas para evitar cometer los mismos errores de Lynch, o sea, el rusheo de la historia, consideré que la película acabaría con la destrucción de la casa Atreides, mientras que la segunda se centraría en el camino de Muad'Dib. Sin embargo, la decisión que se tomó fue un tanto diferente, que es abarcar un poco después de la caída, hasta llegar a los Fremen. Si bien con la segunda película puedo comprender dicha decisión, igual para mí no termina de justificarlo del todo, ya que después de un evento tan grande como es la destrucción de la casa Atreides, que el clímax de la película solo sea un combate entre Paul y Jasmine, es un bajón considerable, sobre todo tomando en cuenta que al fin y al cabo Dune se vendió como un blockbuster, y tomar una decisión así en esta clase de películas fue un gran riesgo, que para mí no valió del todo la pena. Después, como dije, antes de la película muestra el despertar de Lysian al-Gaib, pasando de ser un personaje pasivo a uno más activo, dominante, ya que desde aquí vemos el que es el quien guía y planea sus siguientes movimientos, como el plan de casarse con una de las hijas del emperador Padishah, para él mismo tomar el trono. Eso sí, Iliet en esta versión pierde mucho peso, pero bueno, cosas inevitables de una adaptación.
El enfrentamiento por su parte es el pistoletazo de salida que marca el inicio del camino del profeta que va a tomar Paul, ya que es la prueba para ver si es capaz de hacer lo que debe hacer, en este caso cometer un asesinato, y nada menos que el que según sus visiones sería el quien le mostraría el camino del desierto, lo cual al fin y al cabo fue cierto, ya que este duelo le enseñaría a Paul su camino al desierto. Cuando finalmente asesina a Jasmine, Paul Atreides queda atrás y Muad'Dib nace, empezando así. La segunda parte comienza casi de inmediato donde se quedó la primera, cosa que cuando vi en el cine me sorprendió debido a que en el libro hay un salto de tiempo de 2 años donde transcurren varias cosas. No es una queja, solo una observación. Pero ya yendo de lleno en la película nos pone rápidamente en contexto con el Paul que vemos desde la película anterior, el hombre egoísta que solo tiene en mente usar a los Fremen para sus planes. De esta parte de la película, de la adaptación, que debo decir que me siento que se ha trabajado bien, es la relación de Chani y Paul. En el libro personalmente nunca me convenció mucho el cómo estos dos formaban pareja, porque sucede que en el libro original, a mi manera de ver, fuerzan demasiado que estos dos estén juntos al punto de que Paul le canta una canción de amor sin que él mismo se dé cuenta. Por su parte, esta interpretación de la película, el nacimiento de su romance se siente mucho más natural. Esto puede ser porque la interpretación de las películas, en lugar de parecerse a lo de los libros, toma más elementos de la interpretación de John Harris de la miniserie. No puedo afirmar si esto fue intencionado o no, pero fue una decisión creativa bastante inteligente. Incluso algo que debo alabar es cómo fue el ritual de conversión de Jessica a una reverenda madre. Literal, es casi como me lo imaginé del libro. Incluso algo que debo decir que fue otro cambio bastante inteligente es Alia. En el libro ella es un personaje que tiene su presencia física siendo una niña de 2 años, pero por el ritual que ella también se convierte en una reverenda madre, siendo apenas una niña, pero en su lugar es solo un feto consciente. A decir verdad, este es un cambio bastante bueno, porque hubiera sido un poco difícil conseguir a una actriz infantil a interpretar a Alia, ya que es un personaje que a edad se ve bastante joven, pero tiene que transmitir que tiene todos los recuerdos del árbol genealógico femenino, algo que hubiera sido un reto muy desafiante para una actriz infantil. Así que en lugar de apostar por eso, fueron por un feto. Es por un lado bastante congruente con el lore de la saga, sino que también aumenta más el aura de abominación de Alia, como un ente misterioso y oscuro que es apoyado por con las conversaciones que tiene con Jessica, de poco a poco ir plasmando su influencia a los Fremen. Hablando de estos últimos, un detalle muy interesante de la película es que divide a los Fremen por 2 generaciones, siendo los más viejos los que más rápido o creen en las antiguas creencias, siendo reforzada por la humildad de Paul, mientras que justamente por la cercanía contemporánea de ellos, lo que permite de él acercándose como un igual. Ahora bien, diré algo que si bien que cambia respecto al libro, que personalmente no me encantó, que es la escena de Fate Rauta en el Coliseo y todo lo relacionado a él, que si bien visualmente es excelente, ninguna queja con eso. En la versión de la película es una prueba de su tío, el Barón Harkonnen, pero nuevamente se sacrifica otra vez el aspecto político, ya que en el libro todo era una artimaña de Thorfinn Hawat para acabar con el Barón al mismo tiempo que con Fate. Además que también se pierden todas las conspiraciones que él armaba en contra de su tío, dejando solo como un psicópata sanguinario que no muestra su habilidad como estratega. Aunque un detalle que me pareció curioso, no malo, curioso, es lo que ocurrió con la dama Feathering, que se quedó embarazada de Fate. Si bien esto sí se insinúa un poco en el libro original, este hilo argumental no se continuó sino hasta una de las novelas de Brian Herbert, el hijo de Frank Herbert, y Kevin J. Anderson en su universo expandido. Así que desconozco cuál es la intención de Villeneuve y su equipo con esto, ya que Mesías, la hija de Fate, no tiene ninguna clase de mención o repercusión. Claro que yo sepa, ya que no me he leído la saga de Héroes de Dune. Por ende, escapará de mi conocimiento si hay conexiones o no, así que no me imagino cómo sería introducida o aprovechada en Mesías. Aunque puede ser que esto sea por intervención del propio Brian, que también fue productor de la película, o de la propia Warner para expandir la saga como hicieron con Prophecy. Pero debo decir que la película no tarda en recuperarse con la decisión de Paul en convertirse en Elysian Al-Gaib, el Kwisatz Haderach,
Temía perder a Shani, pero ella le asegura que eso no pasará siempre y cuando sea fiel a él mismo, lo cual no sucede. Villeneuve muestra con un gran lenguaje cinematográfico la conversión de Paul a Muad'Dib. Al principio los colores más saturados de la película son reemplazados por los colores más oscuros, que recuerdan más a los Harkonnen, lo cual es algo que mencioné al principio, porque esto es una gran ironía, porque se revela por qué el Kvidat Haderach nació una generación anticipada, porque un elemento que las Bene Gesserit no tomaron en cuenta es la propia Jessica, que sin que nadie lo supiera, era la hija del barón Harkonnen. Por ende, la mezcla de genes necesarios para culminar el experimento de cruce de miles de años ya estaba completo. Por ende, Paul ahora podía acceder a los recuerdos de todo su árbol genealógico, no solo de las mujeres de su familia, sino del árbol genealógico masculino, y por ende todo el legado de los Harkonnen, que él comprende que necesitará para concretar su venganza. Por ende, el filtro negro representa que justamente que la oscuridad Harkonnen ya se ha apoderado de Arrakis sin que ningún Fremen lo supiera. La figura de Paul camina difuminada, dando a entender que el quien está llegando al templo no es siquiera un ser humano, es algo más oscuro y abstracto, con la música sonando, el horror que está por llegar. Que los gusanos surjan detrás de él también es que se nos comunica su inmenso poder. El joven idealista, representado antes con ropas claras, es reemplazado por Muad'Dib, caminando imponente a su destino ante la mirada de adoración y temor de los Fremen, que finalmente ven a Paul, al elegido del que sus profecías han hablado desde hace tanto tiempo. Esta escena es cambiada en orden del libro. La escena de Paul proclamándose como el Mesías es antes de Paul, que termina de consolidar su poder con el agua de la vida. Esto en el libro era así porque Paul había pasado 2 años con los Fremen para arraigarse así a su cultura, haciendo que su leyenda propia se esparciera y consolidara lo suficiente para justamente permitirse despotricar a las tradiciones Fremen. Pero como en la película se insinúa que solo pasaron unos meses, fue una buena decisión que se cambiara el orden para que a fuerza del momento se mantuviera y hasta se potenciara para este instante. Fuera de eso, la escena es una adaptación bastante fiel al momento original, donde incluso el escenario refuerza el momento, con aros de luz en la zona que culturalmente relacionamos con la divinidad, con la conexión de Dios con su Mesías. Estos haces de agraciada luz jamás tocan a Paul. Él se mantiene siempre en la oscuridad, solo acercándose ligeramente para que los Fremen lo vean con esa luz. La fuerza de la actuación de Shyamalan junto a la dirección marca justamente el nuevo poder que obtiene Paul, mientras que los Fremen se someten poco a poco ante su irrefutable Mesías. Incluso el propio Stilgar, que representa la fe de los Fremen, como él lo mira con éxtasis al ver su fe finalmente materializándose frente a él. Soy Paul Muad'Dib Atreides, duque de Arrakis. Erudivina Heshidani, Nelisan Al-Gaim, Rujidi Malaruk, Ashidi, Nelisan Al-Gaim. Volviendo a un error en la película en cuanto al libro, es el asedio de Paul hacia el emperador Padishah y el barón Vladimir Harkonnen. No porque la secuencia esté mal, para nada, es todo un espectáculo visual, pero siento que el espectáculo está mal dirigido, ya que la espectacular se basa en los gusanos de arena, lo cual es entendible, porque es lo más identificable de la saga, pero en cambio no se le da la respectiva importancia a las bombas atómicas, que sí se le da en el libro, ya que justamente se remarca que la importancia del pacto de Guerra Fría que tienen las casas por las atómicas, que justamente todas hicieron un pacto por el terror que le causan. Así que justamente el enfoque tiene que ser que para que ellos ganen, ellos tienen que usar las bombas atómicas, no tanto por los gusanos, porque con esa lógica, entonces los Fremen todo este tiempo podían haber usado a los gusanos. Ahora, no es algo grave, pero tomando en cuenta que la adaptación también deja de lado elementos como la trama política, los Mentat, la cofradía, y ahora está el tema de las atómicas, solo es una parte que suma a una serie de ausencias que siento que le resta un poco a la riqueza de la obra.
Pero ojo, tampoco digo que esto le resta a las películas, solo que son ausencias que me llaman la atención, porque después de todo son películas que en total suman 5 horas. Es un tiempo más que suficiente, al menos solo para darle el foco a estos elementos. Pero ahora, quitando esa observación, el clímax de la película, que justamente, volviendo a algo que dije en la parte 1, es el que al principio no entendía por qué terminar la primera película con la pelea de Jamis y Paul, pero ahora entiendo con la segunda parte que la intención era recrear un paralelismo entre esas dos peleas, siendo la pelea del inicio el viaje de Paul a Muad'Dib, mientras que la lucha con Fate representa el final de este viaje, siendo la prueba final de ya que... Es un placer conocerte por fin. Primo. Primo. ¿En serio? Bueno. No serás el primer pariente al que haya matado. Que tu cris se despostille y se rompa. Esto, que puede interpretarse a una simple broma, habla de cómo Paul es en todo el sentido de la palabra un Harkonnen, porque a diferencia de su padre, un Atreides, él está más que dispuesto a derramar la sangre de su propia familia para concretar sus ambiciones personales. Con esto, la película termina en todo un punto alto, con los Fremen en una fiebre religiosa dispuesto a ir a la guerra santa por su Mesías, lo cual es un destino cruelmente irónico, ya que toda su vida los Fremen combatieron para liberarse de la tiranía de los Harkonnen, para terminar yendo a una guerra sirviendo con todo gusto a un Harkonnen. Pero lo más resaltante del final es la propia Chani, un personaje que quizás no mencioné mucho a lo largo de este análisis, pero que la verdad es una pieza fundamental para este final. En el libro original de Frank Herbert quería hablar de lo peligroso que son los líderes populistas, un mensaje que en su momento la gente no captó. Pero, ¿por qué? A mi manera de ver es porque en el libro no hay una oposición de las ideas de Paul fuera de los antagonistas que nos haga dudar de las oscuras intenciones del mismo. Por eso, esa malinterpretación de la tesis de Herbert, que él tuvo que expandir la saga para que se diera a entender lo que él quería decir. Pero volviendo a la película, antes del estreno Villeneuve afirmó que hizo un cambio en el final para enfatizar el mensaje de la obra original. Y la verdad, no se me ocurre qué mejor manera que Chani. Ella es la persona más cercana a Paul, que tiene que presenciar como Paul cada vez cambia para peor, y que a diferencia de Gordon Ray y Jessica no tiene intereses de por medio para que Paul se convierta en el Incian al-Gaib. Uno, porque podría concretar su venganza contra los Harkonnen, pero sobre todo la bestia Ravan, mientras que la arrogancia de Jessica la lleva a desear ver a su hijo convirtiéndose en el Quidditch Haderach. Chani, al no tener ese sesgo, ve con horror e impotencia como Paul se convierte en este Mesías, donde arrastra y manipula a su gente para que al final ella se le rompa el corazón al ver cómo su amado rompió su promesa, ser fiel a él mismo, por lo que ella vuelve a su hogar, el largo desierto de Arrakis, para irse mientras mira hacia el cielo con una enorme decepción como su gente finalmente sucumbió a una tiranía con todo gusto. Entonces, si llegaron a este punto del video se preguntarán con todo lo que he dicho, con los aciertos y desaciertos de las películas en cuanto a trasladar la narrativa y elementos del libro, ¿por qué digo que Dune, a pesar de todo, es una masterclass en cuanto a adaptación? Pues hoy en día creo que hay un problema en algunas adaptaciones, que es el exceso de fidelidad al material original. Algunos se preguntarán, ¿por qué eso es malo? Pues en un inicio no tendría por qué ser así. Digo, después de todo yo creo que se tiene que mantener el elemento fundamental, que es el mensaje de la obra. Todo lo demás se puede cambiar, pero lo más importante es mantenerse acorde con lo que el autor original quería decir en su obra. Claro, a menos que ese mensaje haya envejecido mal. Por eso digo que Dune es una masterclass, porque conserva el mensaje que quiso plasmar Frank Herbert y los cambios hechos potencian dicho mensaje. Sin embargo, en las últimas adaptaciones que he visto pecan de un exceso de fidelidad donde no debería, al punto de ser solo una calca insulsa que incluso adapta cosas que sinceramente no quedan bien en el nuevo medio. Y ese es el problema. No está mal buscar ser fiel, pero al punto de que solo sea una calca que busca el homenaje descarado sin sustancia es un problema.
Pero, por otra parte, lo entiendo, ya que los fans de los materiales originales son tremendo hinchapelotas. Por eso Dune es valioso. Denis Villeneuve y su equipo entendió justamente eso. Lo que hacían no era un libro, era una película. Por ende, aunque se estaban basando principalmente en el principal foco era que esta historia funcionara en el nuevo medio, aprovechando todos los recursos que este mismo ofrece, la iluminación, escenarios, banda sonora, actuaciones. Todo lo que el cine puede ofrecer es aprovechado, y no limitándose a buscar fidelidad que al fin y al cabo puede asfixiar la película. En palabras más simples, priorizaron hacer una buena película basándose en el trabajo de Frank Herbert antes que sacrificar la integridad de la misma por ser excesivamente fiel a la obra original. Por eso Dune parte 1 y parte 2 son un ejemplo a seguir para las adaptaciones a futuro.